justo cuando en Brasil se empezaba a insinuar cierta recuperación económica y volvía un clima de normalidad, estalló una bomba política que puso al presidente Michel Temer contra las cuerdas. Brasil vive los días de mayor caos político desde el impeachment de Dilma, todo por las revelaciones de un empresario que confirmaron que Temer ordenó el pago de sobornos para comprar silencio político. Temer dijo que no piensa renunciar, pero la Fiscalía ya lo acusó de asociación ilícita y de corrupción. La pregunta que se hacen muchos no es si Temer va a caer, sino cuándo va a caer. Pero esto no alcanza solo a Temer. Dilma y Lula también se vieron afectados por las revelaciones de este empresario, que dijo que tienen una cuenta de 150 millones de dólares en Suiza para el pago de sobornos. Y también a Aécio Neves, el ex candidato que compitió con Dilma en el balotaje. O sea, los últimos 3 presidentes y el último candidato que compitió en el balotaje, todos ensuciados por este nuevo escándalo. ¿Tocó Brasil un nuevo fondo? Veamos qué dice nuestro primer informe. A pesar de la decisión del Tribunal Supremo de autorizar una investigación en su contra, el presidente de Brasil, Michel Temer, no renunciará. No renunciaré, repito, no renunciaré. En un discurso breve pero desafiante, aseguró que no está involucrado en un supuesto soborno a un posible testigo en una importante investigación de corrupción, el Lava Jato. En un conciso mensaje de menos de 5 minutos, pero transmitido por todo el país, Temer aseguró no haber hecho nada malo y que su presidencia está ayudando a cambiar la economía estancada de Brasil. Não preciso de cargo público, nem de foro especial. Nada tenho a esconder. La investigación del presidente en ejercicio derrumbó los mercados financieros brasileños y planteó dudas sobre el Congreso, que recientemente aprobó una ambiciosa agenda de austeridad impulsada por el propio Temer. Además, renunciaron 2 ministros y un juez de la Corte Suprema también aprobó el testimonio de una declaración de culpabilidad, lo que incluye una grabación de audio que supuestamente fue capturada cuando el sucesor de Dilma Rousseff se encontraba conspirando con Joesley Batista. O Joesley Batista, presidente da JF Investimentos. Presidente de JBS Sociedad Anónima, el mayor embotellador de carne del mundo. Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso. Aqui eu dei conta de lado o juiz, dá uma segurada, do outro lado o juiz substituto, que é cara que fica segurando os 2. Brasil, ¿puede caer aún más? ¿Resistirá Temer mucho más? Para debatirlo estamos con Marcelo Bermolén, director del Instituto de Calidad Institucional, ¿así es? Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral, y con nuestros expertos de La Nación, Rubén Guillemí y Julieta Nassau. Marcelo, ¿cuánto más puede resistir Temer? ¿Va a resistir? Yo creo que no, yo creo que la sociedad brasileña y la clase política y los poderes, ¿no?, dan por descontada la caída de Temer. Solo es decidir qué forma va a tener la salida de Temer y en cuánto tiempo, pero creo que todos ya están trabajando como si Temer ya no estuviera en el poder. Así que yo creo que el sismo, como bien decías vos en el prólogo, es grave porque abarca no solo a los expresidentes, sino a quienes hubieran sido la alternativa, ¿no? A Aécio Neves, envuelto en un tremendo escándalo también, socio político de Temer actualmente. Así que creo que Temer está vaciado, ha perdido los socios estratégicos que tenían el poder, enfrenta una situación de fragilidad social y económica muy alta, tiene un vaciamiento de su gabinete, han renunciado 3 de sus ministros en estas últimas horas, pero además están investigados por la Procuraduría General 1/3 de sus ministros, entre ellos los más importantes, el jefe de gabinete y el secretario general de la presidencia. Y además la impopularidad, ¿no? Digamos, creo que no hay manera de resistir en el poder frente a esa situación. ¿Por qué se resiste a renunciar? ¿Solo para tener protección judicial o...? Yo creo que Temer se aferra al cargo porque desde ese lugar puede sostener, primero, congelar la investigación que sobre los delitos de corrupción del pasado tiene por la inmunidad que le da el cargo, pero a su vez ese poder le permitiría destruir pruebas, controlar testigos, perseguir víctimas y demorar y obstruir procesos judiciales. Así que yo creo que, sabiendo lo que le depara el destino si sucediera esta caída, Temer resiste como puede. Y este no renunciaré se parece demasiado al jamás renunciaré de Dilma. Así que, por más que digan que no van a renunciar, el poder es el poder. Claro, pero a ver, él puede estar en el cargo, pero ya perdió el apoyo político. Digamos, lo que él lo mantenía era que estaba llevando adelante una agenda política que tenía cierto consenso. Ahora
ese consenso lo perdió. Entonces, no, además, ¿qué va a como pasar? él lo dice en esa grabación, dice, si no tengo el apoyo del Congreso, estoy, como dice él, jodido. Y bueno, y lo está perdiendo realmente el apoyo del Congreso. ¿Lo está perdiendo o ya lo perdió por completo? Por completo, quedó con un hilito apenas. Pero igual creo que es importante decir que lo que están pasando ahora en Brasil es a la vez muy bueno, muy grave y muy malo. Es muy bueno desde el punto de vista ético, ¿no? El que se sepa que todo esto está ocurriendo. Es muy grave desde el punto de vista institucional, hasta dónde llega la corrupción, y es muy malo desde el punto de vista económico. Para Brasil y para todos nosotros, para las economías de nuestros países, es muy grave que el gigante brasileño esté tambaleando así. Ahora, y si se resiste a renunciar, ¿qué salida ven como más factible para Temer? Y hoy por hoy creo que lo que más lo está complicando es justamente la causa por la financiación ilegal por la cual la dupla Rousseff-Temer accedió al poder, que va a ser el mes que viene, o sea, está a la vuelta de la esquina, y que eso directamente puede ser la justicia dando de baja esa fórmula y dando el poder, bueno, efectivamente al Congreso para que elija un nuevo presidente, por lo menos hasta octubre del año que viene, cuando son las elecciones. ¿Crees que Brasil puede aguantar un nuevo impeachment, por ejemplo, después de lo traumático que fue lo de Dilma? Yo creo que hay varias alternativas. El impeachment lo veo como lejano, digamos, porque la urgencia de la situación brasileña no lo permitiría. Las decisiones del Tribunal Supremo Electoral, que el 6 de junio tiene que decidir si le quita los derechos políticos a Dilma y podría suspenderlo y anular la asunción en su momento de Temer, yo creo como la salida más viable. Me parece que en el corto plazo eso es lo que se daría, pero se daría también una situación, como decía ella, de que hay que asumir provisionalmente, digamos, la presidencia, y que no lo pueden hacer ni el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, porque está investigado por el lavallato, ni el presidente del Senado, Eunício Oliveiras, que también está investigado por el Senado. Así que todo indica que... Y tampoco puede haber elecciones directas. Tampoco puede haber elecciones directas. Bueno, ese es un problema, porque si Temer cae por el mecanismo que sea, el Congreso va a tener que elegir a un presidente para que termine su mandato. Ahora, ¿cómo un Parlamento que está totalmente deslegitimado, casi igual que Temer, puede elegir un candidato que se vea legitimado ante la población? Bueno, hay un grupo de legisladores que han presentado el pedido de una enmienda constitucional, digamos, para pedir elecciones directas ya, digamos. Incluso están promoviendo que las manifestaciones públicas exijan directas ya, lo cual es difícil porque también es todo un procedimiento la enmienda constitucional. Yo creo que el Congreso encontrará una salida no eligiendo a uno de sus pares, sino eligiendo a una figura externa de consenso. Algunos hablan de gente de la Suprema Corte, gente, digamos, de prestigio ético al menos, ¿no? Bueno, Como Carmen Lucía, la presidenta del Tribunal Supremo de Brasil, que sería la que asuma provisionalmente, digamos, el manejo del país, es una buena candidata porque el Poder Judicial es el único que resiste esta crisis institucional que tiene Brasil, pero también podrían ser algunas figuras políticas de consenso que permitan, digamos, de alguna manera reconstruir la clase política de consenso. Muy pocas. Y también la cuestión es si alguien va a querer agarrar, ¿no? Sería por un año y medio, digamos. Es una situación muy grave, digamos. Sería la solución el tercer presidente en un año, sería en medio de una inestabilidad política muy importante. Sí, la situación más adecuada hubiera sido poder convocar elecciones, ¿no? Pero la Constitución es la Constitución. Ahora, ¿a Brasil le conviene ir a elecciones directas ya? O sea, ¿su sistema político está preparado o necesita más tiempo para acomodarse a la nueva situación? Bueno, hoy por hoy los sondeos le dan un apoyo a Lula que da cuenta que todavía la sociedad no está marcando una personalidad que renueve totalmente la política. Recordemos que Lula tiene 5 causas en su contra y hoy por hoy sería la primera figura en las encuestas. Y hoy le surgió un nuevo problema con una cuenta offshore en Suiza. De una suma muy importante, por lo cual creo que falta también un periodo para que nuevas figuras puedan llegar a posicionarse e instalarse frente a la sociedad para que se pueda salir de estas figuras que están totalmente relacionadas con la corrupción, que es difícil hoy de encontrar en la política brasilera. ¿Y qué pasa en la calle? ¿La gente perdió la esperanza un poco porque no Yo cambió creo nada? que la gente está convulsionada, no cree en la clase política. Yo creo que Brasil tiene un problema global, no solo de la clase política, sino de la clase empresarial, ¿no? Digamos. Y lo peor de todo es que uno observa que tras la caída de Dilma y todos los sucesos, los hechos de corrupción de los que estamos hablando acontecieron hace muy poquito. Esta grabación es de marzo. Por eso, de marzo. Y la de Aécio, es lo que no se puede entender, ¿cómo el presidente no se da cuenta con todo este lío que estaba en marcha? En marzo pasado va a seguir con el tema de la corrupción, ¿no? Y el otro problema es el rol de los medios de comunicación que están exponiendo imágenes
provocativas para la sociedad, digamos, ver bolsos de dinero como los del primo de Aécio, o escuchar al presidente, digamos, que le está pidiendo un ajuste a la sociedad, pero tiene dinero para pagar sobornos para callar gente, irrita, ¿no? Entonces también esas difusiones que se están dando con el consentimiento de la justicia, resultan peligrosas, ¿no? Porque estarían como arrojando fuego al malestar social. Hoy Globo, que es uno de los principales medios, ya en un editorial directamente pidió la renuncia de Temer, o sea, después de exponer todas estas imágenes. Y ayer anunció la renuncia de Temer, por lo cual sí, están jugando un rol muy importante, también es cierto lo que dice él, es muy importante destacar el rol de los medios en medio de una crisis institucional que está pasando a ser también, y que ya es social. ¿Creen que Lula se puede ver afectado por estas nuevas revelaciones o él ya tiene como...? Es que el capital de Lula no es... el capital de Lula es todo lo que realmente logra sacar a 30 millones de brasileños de la pobreza. Ese es el capital. Ese capital, o sea, él ya la corrupción, digamos, la gente que lo vota lo va a votar igual, no importa. El problema que tiene, digamos, muchos de los que quisieran que Lula esté lejos del poder es que han vuelto a la pobreza millones de brasileños. Y esos millones de brasileños votan y añoran el momento en que Lula les tendió una mano y de alguna manera, bien o mal, será discutible, les permitió una vida un poco más cómoda. Así que la gente va a votar, digamos, un poco con el corazón y con el bolsillo, ¿no? Ahora, ¿cómo imaginan los próximos días? Porque está muy caliente la situación, todos los días aparecen cosas nuevas, la gente está muy enojada, con razón. ¿Puede haber un mayor desborde social? Hay que ver cuánto tiempo le lleva a hacer las maletas al presidente Temer. Las maletas en todo sentido, ¿no? Lo que tenga que llevarse, lo que tenga que guardar y lo que tenga que arreglar para poder irse más tranquilo, ¿no? Ese es que nadie puede decir cuánto tiempo le puede llevar. Y el discurso del PT, ¿no? Que ellos hablaban de una conspiración de la derecha, ¿no? Cuando le sacaron a Dilma para poner un presidente que tome medidas neoliberales. Con esta nueva situación en la que Temer también, digamos, está a punto de caer por imágenes difundidas por el medio que se suponía que era el medio que había hecho caer a Dilma, ¿se desdibuja un poco esta cosa del PT de decir fuimos víctimas de un complot de la derecha? Sí, yo creo que en primer lugar siente una suerte de reivindicación justamente que Temer decía, nosotros venimos a limpiar la corrupción, cuando ya sabemos que siempre fue una persona marchada con la corrupción y que hoy se ve directamente y se escucha en un audio, por lo cual yo creo que hoy se está más frotando las manos que pensando a ver si se caía la idea de la conspiración o no, y bueno, también se estuvo como esperando a ver una repercusión, principalmente de las caras más conocidas que son Lula y Dilma, que seguimos esperando, pero seguramente haya alguna respuesta de su parte. Es curioso, ¿no? Porque Temer lidera el PMDB, digamos, el Partido Movimiento Democrático Brasileño, que es un partido que es el más grande de Brasil a nivel, digamos, de senadores, diputados, gobernadores, intendentes, pero que no tiene una dirigencia a nivel nacional demasiado fuerte. Temer por eso ha encontrado ahí una línea muy cómoda y que tiene una curiosidad ese partido, que es que ha formado parte de todas las coaliciones que han gobernado Brasil en los últimos años, pero que no ha propuesto fórmulas presidenciales. Y sin embargo, 3 de sus miembros accedieron a la presidencia por renuncia o por muerte del presidente de turno. Me estoy hablando de José Sarney, de Itamar Franco y ahora de Temer. O sea que desde ahí la idea de Dilma de hablar de la conspiración de Temer tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con esa idea de que el PMDB siempre está esperando la zancadilla o la caída de alguien. Y lo curioso es también que Eduardo Cunha, el ejecutor, el brazo ejecutor, que en ese momento era el presidente de la Cámara de Diputados, que habilitó el impeachment a Dilma, termina siendo también el brazo en la comunicación, en el audio, sí, que terminará condenando a Michel Temer, ¿no? Al final ¿no? Cunha se cargó a 2 presidentes, podemos decir. Exactamente, una curiosidad de este momento, ¿no? Si comparamos con la Argentina, el nivel de corrupción y demás, ¿los brasileños han aprendido a tener una tolerancia menor a la corrupción que la que tenemos nosotros? Bueno, ayer lo que él decía, las imágenes de los bolsos que ayer estuvieron en todos los medios de Brasil, acá son imágenes que ya no nos sorprenden y ayer sí, como mencionaba él, despertó alguna chispa en la calle, por lo cual sí están demostrando otro tipo de intolerancia
y que no están cansados de salir a la calle, a pesar de que desde 2014 están saliendo por distintos motivos. Y van a volver a salir, en este caso por la corrupción. Aunque tenemos también la contracara de, como decía Rubén, de la gente que no vota en función de la corrupción, sino de las políticas económicas, que es la gente que está dispuesta a volver a votar a Lula. Acá tenemos algunas tapas de diarios. La mayoría remarcó esta frase de Temer de "no renunciaré". ¿Tenía necesidad Temer de decir "no renunciaré"? Porque en cierta medida él salió a dar explicaciones y nadie se lo había preguntado. ¿Fue un poco la admisión de que está demasiado complicado? Fue un ejercicio de defensa inconsciente, me parece que, digamos, es de que todo político que está en soledad, ¿no? Y abandonado, digamos. El poder tiene su historia de traiciones, de intereses y de tejidos que hacen que en este momento Temer se sienta completamente solo en el poder. Tanto como lo sintió en su momento Dilma cuando dijo "jamás renunciaré". ¿Brasil sale más fortalecido o más debilitado de todo este proceso? A la larga, en el largo plazo. Yo creo que sale más fortalecido. Comparto lo que decía Rubén de este esquema, ¿no? de muy bueno, grave y peligroso, pero creo que en el largo plazo y en el mediano plazo sale fortalecido. Yo creo que va a reconstruir su clase política, su clase empresarial. Hay un detalle, hablábamos de Carmen Lucía, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, a quien se le acusa también de haber tenido una reunión con los empresarios más importantes de Brasil, como adelantándose, ¿no?, a lo que vendría y como ya pactando algunos acuerdos con el empresariado, con la clase económica brasileña. Me parece que lo mejor que le puede pasar a Brasil es de una vez por todas resolver esta muerte anunciada que viene dándose en dosis mínimas, ¿no? Perfecto. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por venir. Con ustedes nos quedamos. Ahora nos vemos.